conversando con Jorge Rosende, psicólogo, de este tema de los permisos, y había quedado este tuit pendiente de Sadi León. Dice, yo le decía a mi mamá, ¿puedo salir? Y ella decía, no sé, pregúntale a tu papá. Y él, no sé, pregúntale a tu mamá. Al final, no salía, pone ella una carita muy triste. Claro, este es otro tuit, el que había quedado pendiente, tenía que ver con esta madre separada que finalmente ella era la mala siempre. Oye, o sola, ella decía sola porque Sí, ella, no sé si estaba separado o no, pero decía que su marido estaba siempre fuera. En el fondo, como que bueno, es verdad, de repente se sentía sola y siempre quedaba como la villana. El padre siempre trabaja afuera y ella era la villana. ¿Cómo manejar esto, Jorge? ¿Qué les podrías decir? Bueno, de dos maneras. Primero, es que uno cuando dice sí o no, uno también tiene que hacerse cargo de que está asumiendo una responsabilidad. Entonces, desde ahí también hay que empoderarse uno como padre, digamos. Y por otra parte, tiene que ver un poco el tema de esto de que tiene que haber una convicción en uno. Si uno dice o llega a una conclusión de que tal permiso se hace o no se hace, entonces uno tiene esa claridad por dentro que te permite manifestarle incluso a niveles no verbales, y el niño puede captar esta situación y tú te hagas respetar desde ese punto de vista. Desde el argumento, desde la consistencia del por qué no. Porque si tú dudas de los permisos, si estás bien o mal, o andas confirmando todos esos aspectos afuera, entonces no te va a permitir tener esa claridad y puede llevar a que te sientas culpable o a que una vez digas que sí y otra vez es que no. Entonces hay un trabajo personal también que tienen que hacer los padres para desde ese punto de vista, como te decía, empoderarse y de ahí manejar la... Como dice nuestra amiga Sibila, es como difícil también cuando uno o el hombre no está y no se preocupa de esas cosas, que por ejemplo viaje mucho, qué sé yo, o dos, que a veces uno también fue criado de distintas maneras. Por ejemplo, si a mí me criaron muy restrictiva, yo quiero ser más permisiva con mi hijo. Sí. Y si el otro fue al revés, con él fueron muy permisivos, él quiere ser más estricto con el hijo, cuesta. Uno pelea, es difícil ponerse de acuerdo. De hecho, como se vivió una generación anteriormente que era mucho más restrictiva, entonces eso también se ve mucho hoy en día lo opuesto, lo que señalas tú, de que los padres tienden como a tratar de repetir completamente lo que anteriormente se hacía pensando que eso es un bien, pero se van al otro extremo. Entonces no llegan de alguna forma como a equilibrar esta situación pensando en que ambas posturas deben mediarse para lograr el objetivo que se pretende. Sí, mira, los extremos son bien curiosos. Ahí lo que dice Linda en el Twitter, que lo tenemos ahí, me parece súper interesante, porque justamente esa era la pregunta que yo quería hacer. ¿Qué pasa si uno es muy permisivo? Mira, ella dice, mis padres se divorciaron y me daban permiso para todo. Que era lo que uno, por ejemplo, que fue muy restrictivo. La culpabilidad, seguramente, claro, ahí operando. Dice, todo lo cual me hizo sufrir y cometer errores. Hoy con mis hijas tengo límites. Que es interesante porque uno que vivió todo lo contrario, pensaría que uno tiene que ser más permisivo, pero a ella le pasó lo contrario, que eran demasiado permisivos y sufrió igual. ¿Qué consecuencias le trae? Porque cometió errores, seguramente abusó y se metió como en excesos de esa confianza que le estaban dando. ¿Cuáles son los errores que uno puede cometer? O sea, los errores que cometen los niños, digamos, o lo que sufren cuando es demasiado el permiso que les dan. Bueno, como hablábamos delante, de alguna forma sienten en un principio como un grado de decir qué rico que esto, al final estoy logrando todo lo que quiero, pero a otro nivel están percibiendo que les falta esa protección, les falta ese referente que los pueda guiar, esos límites. Digamos eso. Sí, ellos claro, ni siquiera es pueden como esa seguridad y protección que de alguna forma la necesitan. En algún punto se sienten solos y abandonados porque necesitan eso que los padres les tienen que entregar. Y lo que tú señalabas, Janine, con este tema del Twitter de los padres separados, muy probable que de ahí se haya generado una culpa de no poder ejercer la autoridad porque nos separamos. Claro. Entonces, ahora, uno cuando es adolescente también, de hijos de padres separados, que es el caso, uno es pillo también. Voy donde, tengo un permiso para hoy es lunes, y tengo el viernes una fiesta. Voy donde mi mamá. Mamá, ¿me das permiso para ir a la fiesta? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no sé qué? Entonces veo, a ver, ¿con quién me toca este fin de semana? En casa de mi papá. Me voy donde mi papá. Papá, ¿me das permiso para ir a la fiesta? Sí, hija, ve. No le digo nada a mi mamá. Y ahí uno entra como en esa trampa. Si entre ellos no hay comunicación, uno claramente se aprovechaba de esa los chicos se aprovechan porque uno trata de sacarlo el permiso que quieren en el fondo. Es tremendamente común lo que tú señalas, y por eso es muy importante que los padres actúen en bloque. Ahora, es más difícil obviamente cuando están separados, porque a veces las rencillas que tienen entre ellos imposibilita el tema de los acuerdos, pero porque están pensando en ellos y no están pensando en el beneficio que tiene eso para los adolescentes. Es tan heavy porque en el fondo lo que más cuesta es eso. Lo que dice la amiga que decía que sus papás se separaron y le decían que sí a todo.
¿Por qué? Porque lo que cuesta es ponerse de acuerdo con el otro y tener reglas en común. Porque además a veces uno quiere criar a su hijo de otra manera. Exactamente. Y como que con el otro las peleas son... A mí me pasa con el mayor que estamos separados, entonces... Qué lata, porque yo me separé de esa persona porque no nos llevábamos bien y tener ahora que llegar a acuerdos no es fácil. No es fácil. Ya, ¿y qué pasa cuando a tu hijo mayor, Javier, le toca el fin de semana contigo? Ponte tú, porque él vive con su papá. Claro. Le toca un fin de semana contigo. ¿Su papá interviene en los permisos que tú le das ese fin de semana que está contigo? ¿Tú Mira, le dejas ese espacio o en tu casa se hace ese fin de semana lo que tú dices? Lo que yo creo es que cada uno nos respetamos bastante, ¿eh? Somos bien autónomos en ese aspecto. O sea, si él nos pide permiso para ir a la casa de un amigo, cada uno decide. Ahora, sí, si él se ha portado mal en alguna cosa y lo tenemos castigado, sí nos queremos poner... ahí tratamos como de que los criterios sean los mismos, digamos. O sea, el castigo se mantiene en ambas casas, digamos. Bueno, eso es lo ideal y eso es lo que justamente es lo que se dificulta, porque es un tema de respeto y por sobre todo que uno le pide a los padres que tengan un grado de generosidad, que dejen un poco los conflictos de la pareja, que dejen de pensar en ellos mismos y puedan pensar en el bien común que eso trae para sus hijos. Porque finalmente todos los problemas que puedan tener entre ellos, si cada uno vela por sí mismo, no va a permitir que finalmente el niño esté sano y le permita eso un desarrollo favorable. Jorge, Retamal Rosalía, en nuestra cuenta de Twitter, pregunta lo siguiente. ¿Cómo alejar a nuestros hijos de personas que se que son malas juntas, en el que fondo. son malas juntas, exactamente, o que son malos elementos? Buen programa, saludos, nos dice. ¿Cómo alejarlo? ¿Alejarlo o no alejarlo? Esa es la pregunta que yo diría, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, ahí hay un asunto donde, por una parte, cuando tú alejas a tus hijos de los que consideras amigos, aunque sean buenas o malas influencias, les va a producir también como un grado de que te estás metiendo en un aspecto muy privado de mi vida. Y ahí yo creo que hay que centrarlo en la confianza hacia el hijo y generarle, por ejemplo, un grado de carácter importante. Porque no es lo mismo cuando el niño de alguna forma uno dice depende de donde esté o la influencia externa es lo que va a hacer. Es preferible... Pero sí depende un poco. No, sin duda que depende obviamente de factores externos. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si tú no empoderas a esta persona, obviamente que la influencia va a ser mucho mayor. Exacto. Y siempre va a estar expuesto en la vida a distintos tipos de situaciones en las cuales van a ser riesgosas para él. Entonces, si tú empoderas a tus hijos y de esa manera, por más que haya una influencia externa, por último va a acudir a ti o va a poder desenvolverse de una manera mejor y prevenir daños que pudiesen ocurrir. Oye, tenemos otra pregunta que es bien interesante. Dice Keila, ¿qué pasa en el caso contrario? Mi hija pasa siempre estudiando, no sale a ninguna fiesta. ¿Qué pasa con la parte social? A ella le preocupa el lado social de su hija, que parece que no tiene muchos amigos. Sí, por una parte no forzarlo así de manera tan brusca, pero también entender que eso puede ser un aspecto que está teniendo la persona de una manera evitativa. Es decir, que puede que pueda percibir en sí mismo que tiene una dificultad para poder desenvolverse en la parte social y de esa manera refugiarse en lo que son o los estudios o estar mucho en casa y evitar el contacto social de esa perspectiva. Entonces hay que ayudarle a poder favorecer este tipo de contacto y poder incluso conversar directamente si tiene alguna dificultad y desde ese punto de vista saber específicamente cómo ir desenvolviéndose y soltándose en la parte meterlo en clases social. grupales, Por ejemplo, que desarrolle esas habilidades, sí, deporte, de repente inglés, qué sé yo, hay tantas teatro, cosas que tengan que ver con ese estilo de tema. Oye, te queremos agradecer, Jorge Rosende, nuestro psicólogo, experto, amigo de la casa. Por Ay, quiere mandar un saludo. Un saludo muy breve a la 9ª región principalmente. Ya, pues, muy bien. De colar los colores. Él sabe, es clave.